Era el día después de Navidad, pero dentro de la casa de los Ramsey ya nada parecía sagrado. Es la mañana del 26 de diciembre de 1996. Boulder, Colorado. El vecindario está tranquilo. La nieve cubre los techos. Las guirnaldas aún cuelgan en los porches. El mundo, todavía medio dormido por el vino navideño y las sobras de pavo, dentro del 755 de la calle 15 en la mansión de los Ramsey también permanece en silencio, pero no de paz. A las 5:52 am, una llamada al 911 rompe la calma. Una voz de mujer, aterrorizada, estridente, sin aliento. 911 emergency. Please, apply the 5515 Street. Apply on them, ma'am. We are kidnapping. Hurry, please. Esa voz pertenecía a Patsy Ramsey, ex reina de belleza. La hija por la que lloraba era John Bennett Ramsey, 6 años, pequeñita. Rizos rubios. La favorita de los concursos de belleza. Ya con una retahíla de coronas más pesadas que elevó de la mayoría de los adultos. Pero en pocas horas, ese secuestro se convirtió en algo más. Se suponía que la casa sería la escena de un crimen. Pero no se quedó así. La gente entraba y salía, amigos, vecinos, policías. Se sirvió café. Las voces resonaban en la sala. La nota de rescate, extrañamente larga, yacía en la escalera de la cocina. Registraron nada, hasta poco después de la 1 de la tarde cuando ella, John Ramsey, bajó al sótano. Regresó cargando el cuerpo sin vida de su hija en brazos. Tenía las muñecas atadas, la boca cubierta con cinta adhesiva. Todavía tenía un garrote alrededor del cuello. A partir de ese momento todo cambió. Ya no era un secuestro, ahora era un asesinato. Lo que siguió no fue justicia. Fue un caos. Las furgonetas de los medios de comunicación llegaron antes que el equipo forense. Los programas de entrevistas debatieron el extraño comportamiento de la familia incluso antes de que se procesaran los resultados de la autopsia. Estados Unidos no solo lloró, se obsesionó, porque no se trataba de un homicidio más, era el asesinato de una niña, en su propia casa. La noche de Navidad. ¿Y los sospechosos? Estaban allí mismo, dentro de la casa. Hay una razón por la que este caso nunca ha muerto. Ni en la prensa, ni en los podcasts, ni en la mente de millones. Porque no fue solo una tragedia. Fue un rompecabezas hecho de contradicciones humanas. ¿Cómo puede una familia tan visiblemente rota parecer tan serena? ¿Cómo puede un padre decir que está destrozado, pero subir a su hija muerta sin llorar? ¿Cómo puede una madre suplicar ayuda, y aún así sonar, de alguna manera, extrañamente teatral? ¿Y cómo puede un niño de 9 años dormir durante todo? La nota de rescate, la búsqueda, los gritos, y luego desayunar tranquilo a la mañana siguiente. La muerte fue brutal. Pero lo que vino después fue peor. Una tormenta mediática. Juicio público. Años de acusaciones. Confesiones falsas. Debates sobre el AN. Demandas. Especiales de televisión. Y aún así, ninguna condena. Ningún arresto. Ni siquiera un motivo claro. Casi 3 décadas después, el caso sigue tan frío como el invierno de Boulder. Pero, ¿y si nos hemos estado haciendo las preguntas equivocadas? ¿Y si el asesino no era solo alguien de afuera? ¿Y si la verdad reside en ambas direcciones, dentro de la casa y más allá de sus paredes? Esta no es una historia sobre culpabilidad o inocencia. En el comportamiento. En el discurso. En el silencio. Una vez que escuchas con suficiente atención, el silencio grita más fuerte que cualquier nota de rescate. Esta no es la historia de John Bennett Ramsey. Esta es la historia del asesino. De todas las teorías en torno a la muerte de John Bennett Ramsey, la idea de que un forastero cometió el asesinato sigue siendo una de las más controvertidas y persistentes. Conocida como la teoría del intruso, sugiere que alguien irrumpió en la casa de los Ramsey durante la noche y perpetró el brutal asesinato, sin ser detectado por nadie en la casa. Esta teoría cobró fuerza gracias a Lou Smith, un respetado detective de homicidios que fue contratado por la fiscalía. Tras meses de investigación, Smith quedó convencido, alguien ajeno a la familia Ramsey era el responsable. Uno de los argumentos más convincentes que apoya esta teoría es la presencia de ADN masculino no identificado. Se encontraron rastros de este ADN desconocido en la ropa interior y los calzoncillos largos de John Bennett. Fundamentalmente, este ADN no coincidía con el de John Patsy Burke Ramsey. Otra prueba que se cita con frecuencia es el estado de la ventana del sótano. Se encontró abierta la mañana en que se descubrió el cuerpo de John Bennett. Debajo de la ventana había una maleta que parecía haber sido colocada deliberadamente. Posiblemente para servir de escalón. Algunos argumentan que esta disposición sugiere que alguien usó la ventana para entrar o salir de la casa. Aunque no había señales de entrada forzada, este detalle levantó sospechas de que se pudo haber producido un allanamiento por ese punto. Especialmente dada la ubicación aislada del sótano.
La nota de rescate encontrada en la casa también refuerza la teoría del intruso. Con más de 2 páginas, es inusualmente larga, especialmente para un escenario de secuestro. Fue escrita a mano en un bloque de notas encontrado dentro de la casa. Con un bolígrafo también del interior. Los críticos de la familia han señalado durante mucho tiempo que la nota era un montaje. Pero desde la perspectiva de los defensores de la teoría del intruso, es posible que el asesino permaneciera dentro de la casa el tiempo suficiente para escribirla. Algunos incluso sugieren que el lenguaje y la redacción de la nota indican antecedentes en las fuerzas del orden o en el ejército, alguien acostumbrado a la negociación, las amenazas y el engaño. La reconstrucción del crimen por parte de Lou Smith presenta un panorama vívido: un intruso se cuela por la ventana del sótano. Aturde a John Bennett con una pistola eléctrica, la agrede sexualmente, la estrangula con un garrote casero y luego huye sin ser detectado. Pero lo más inquietante de la teoría del intruso podría no ser la evidencia física, sino la implicación. Si esta teoría es cierta, un extraño irrumpió en la casa de una familia adinerada, cometió un crimen horrible y desapareció sin dejar rastro. Sin huellas dactilares. Sin pisadas en la nieve. Nunca se encontró ningún arma. Y lo más escalofriante de todo, ningún sospechoso ha sido vinculado al crimen mediante no confesión. La teoría del intruso ofrece una posible explicación para lo inexplicable, pero también plantea una nueva pregunta: si no fueron los Ramsey, ¿quiénes fueron? Por otro lado, desde el primer día que John Bennett Ramsey fue encontrada muerta en el sótano de la mansión de su familia en Boulder, las sospechas no recayeron sobre un intruso desconocido. Recayeron sobre las personas dentro de esa casa. Quienes se suponía que debían amarla y protegerla. A lo largo de los años, esta sospecha interna ha generado múltiples teorías, cada una apuntando a un miembro diferente de la familia Ramsey: John, Patsy, Burke, o quizás los tres. Una de las teorías más antiguas y persistentes es que John Ramsey, el padre, estuvo directamente involucrado o al menos conocía la verdad y trabajó para encubrirla. Gran parte de esta sospecha se debe a cómo descubrió el cuerpo de John Bennett. Según la policía, la habitación del sótano donde se encontró a John Bennett no era obvia ni fácil de localizar. Pero John fue directamente allí. También subió el cuerpo, contaminando aún más la escena del crimen. Algunos creen que lo hizo no por pánico o dolor, sino porque ya sabía dónde estaba y necesitaba controlar la situación. Otros argumentan que estaba protegiendo a otra persona. La segunda teoría principal se centra en Patsy Ramsey, la madre. En este caso se dice que pudo haber golpeado a John Bennett en un momento de ira, quizás después de mojar la cama una rabieta, causándole un trauma fatal sin querer. Supuestamente fingió un secuestro para protegerse a sí misma y a su familia. La prueba más citada para apoyar esta teoría es la nota de rescate, cuya extensión, tono y lenguaje, que evoca frases de escritos anteriores de Patsy, se basaban en papel y bolígrafos desde el interior de la casa de los Ramsey. Fue redactada con tiempo y cuidado. Algo que no corresponde al comportamiento de un secuestrador frenético. Combinada con su compostura pública y su apariencia refinada, la teoría presenta a Patsy como una mujer que ocultaba el pánico bajo una apariencia de aplomo. Luego viene la teoría de que Burke Ramsey, el hermano de 9 años de John Bennett, pudo haber asesinado a su hermana, ya sea en un ataque de celos o en un arrebato incontrolable mientras jugaba con una linterna. Quienes apoyan esta teoría señalan inconsistencias en sus entrevistas, su extraño comportamiento en una entrevista de 2016 con Eldar. Y la evidencia de la piña. John Bennett había digerido parcialmente piña en su estómago, la cual coincidía con un tazón encontrado en la cocina, y Burke era el único que se sabía que la había comido esa noche. Pero para algunos, no se trataba de señalar a una sola persona, sino de reconocer que quizás toda la familia Ramsey estaba involucrada en el encubrimiento. Esta teoría no requiere determinar quién asestó el golpe fatal. En cambio, sugiere que una vez muerta John Bennett, la familia trabajó unida para cubrir sus huellas. Esto incluye escribir la nota de rescate, manipular la escena del crimen y controlar la narrativa pública. Esta teoría se ve impulsada por la unidad familiar, su contratación de abogados casi de inmediato y una estrategia mediática cuidadosamente orquestada. Su constante negativa a permitir entrevistas policiales por separado y el uso de consultores de relaciones públicas alimentaron esta teoría. Muchos analistas señalan que los Ramsey, como grupo, rara vez cedieron, ni siquiera bajo presión. Lo extraño, casi inquietante, es que todas estas teorías contradictorias provienen del mismo conjunto de pruebas. La misma escena del crimen. La misma autopsia. La misma nota de rescate.
Sin embargo, cuantas más pruebas aparecen, más sospechosos surgen. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos realmente interpretando este caso correctamente? Y de no ser así, ¿qué dice esto sobre la verdad que hemos estado buscando durante casi 3 décadas? En el extraño misterio que rodea la muerte de John Bennett Ramsey, pocas pruebas han causado tanta confusión y contradicción como la nota de rescate dejada en el lugar de los hechos. A primera vista, parece una clásica exigencia de secuestro. Pero un análisis más profundo revela algo mucho más siniestro, un guión cuidadosamente elaborado. Posiblemente escrito no para conseguir dinero, sino para escenificar una narrativa falsa. En primer lugar, la extensión y el contexto son inmediatamente alarmantes. La mayoría de las notas de rescate son breves, escritas con prisa y bajo presión. Esta abarca 2 páginas y media. Con un total de más de 370 palabras, y fue escrita con bolígrafo y blotí de notas desde el interior de la casa de los Ramsey. Incluso había indicios de borradores de práctica, lo que implica que el autor dedicó un tiempo considerable a redactarla, con calma. Sin miedo a ser descubierto. Esto por sí solo contradice la idea de un intruso externo. ¿Qué clase de secuestrador se arriesgaría a pasar tanto tiempo y exponerse tanto en la casa de la víctima? El lenguaje y el tono de la nota oscilan entre lo teatral y lo absurdo. Frases como somos una pequeña facción extranjera y no intentes desarrollar un cerebro, John, son inconsistentes, y suenan menos como un secuestrador real y más como alguien que lo imita. Varias líneas parecen sacadas directamente de películas de acción de los 90 como Speed y El Sucio. Lo que hace que la nota parezca guionizada, casi como un diálogo de película. Da la sensación de ser exagerada, como si estuviera escrita para ser descubierta y analizada, no para comunicarse con un secuestrador real. Además está el problema del conocimiento personal implícito en la carta. La exigencia de $118,000 coincide exactamente con la cantidad de la paga de Navidad de Von Ramsey de ese año, un detalle que es improbable que un extraño conozca. Esta especificidad sugiere firmemente que el autor tenía un conocimiento profundo de las finanzas familiares. Lo que hace aún más difícil de creer la narrativa de la facción extranjera. La nota también advierte a la familia que no llame a la policía, sin embargo Patsy Ramsey llamó inmediatamente al 911 sin revisar la habitación de John Bennett, lo que sugiere que tal vez ya sabía que su hija estaba muerta. Esta discrepancia entre las instrucciones de la carta y el comportamiento de la familia refuerza la sospecha de que la nota no era auténtica, sino un recurso posterior al crimen para engañar a los investigadores. El análisis de la escritura añadió más intriga. Si bien John Ramsey fue descartado como autor, Patsy Ramsey nunca fue descartada. Algunos forenses y expertos independientes han señalado fuertes similitudes estilísticas y léxicas entre la nota y sus ejemplos de escritura conocidos. Frases como "Use that was so turn common sense" resultaron extrañamente personales, insinuando que la escritora conocía la voz de Patsy. Lo más incriminatorio de todo es lo que la nota no cumple. Una verdadera carta de rescate está destinada a obtener dinero y devolver a la víctima. Pero no hubo instrucciones de seguimiento, ninguna llamada. Y John Bennett ya estaba muerto cuando se encontró la carta. Esto plantea una pregunta crucial: si la nota no tenía un propósito real, ¿qué pretendía hacer? La respuesta más plausible es redirigir la culpa. Engañar. Proteger a alguien. Quizás a alguien dentro de la casa. Para la entrada del asesino, a primera vista, parecía haber múltiples puntos de entrada que un asesino podría haber usado. Tomemos como ejemplo la ventana rota del sótano. Von Ramsey afirmó más tarde que había roto esa ventana meses antes cuando se quedó fuera de la casa. Pero cuando llegó la policía, encontraron una maleta Samsonite gris colocada justo debajo como si la hubieran usado como escalón. Parecía que alguien quería sugerir que el asesino entró por esa ventana. Pero las pruebas forenses no cuadraban. No había polvo. Ni superficies raspadas, y quizás lo más revelador, ni telarañas rotas. Quienquiera que haya colocado la maleta allí no usó la ventana. Solo quería que pareciera que alguien la usó. Luego está la puerta trasera. Casi un año después del asesinato, los investigadores informaron a John Ramsey que la puerta trasera de la casa podría haber estado abierta esa noche. John dijo que no tenía ni idea. Esa misma noche los Ramsey decidieron no activar el sistema de seguridad de su casa, algo que solían hacer cuando todos estaban en casa. No se activó la alarma. Ningún vecino vio ni oyó nada. Otra posible ruta era la puerta del sótano, que conducía a la bodega donde finalmente se descubrió el cuerpo de John Bennett.
Algunos detectives, incluido Lou Smith, argumentaron que este podría haber sido el punto de entrada o salida del asesino. Pero una vez más, no había pruebas sólidas de ello. No había huellas coincidentes. La puerta principal era otro callejón sin salida, literalmente. Estaba cerrada con llave, no mostraba señales de haber sido forzada y no había ninguna razón para creer que hubiera sido utilizada. Aunque la familia admitió no haber revisado cada puerta antes de acostarse. Es difícil creer que un intruso pudiera haber entrado sin ser detectado, cometido el crimen y desaparecido, especialmente en una casa con familiares durmiendo. ¿Y qué hay de las huellas o rastros en la nieve? Los informes meteorológicos confirmaron que había nevado esa noche. Pero la policía no encontró nada. Ningún rastro de entrada. Ningún rastro de salida. Sin embargo, había una huella de bota cerca del cuerpo de John Bennett, que se cree pertenecía a un zapato de la marca Etec, uno que, según se informa, no pertenecía a ningún familiar. Por un momento pareció el respiro que necesitaban los investigadores. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando se hizo evidente lo contaminada que estaba la escena del crimen. Amigos de la familia, el pastor de los Ramsey, que incluso varios agentes habían recorrido la casa antes de que la aseguraran. Cualquier evidencia que pudiera apuntar a alguien específico fue borrada por completo. John Bennett Ramsey fue encontrada la mañana del 26 de diciembre de 1996 en una pequeña habitación sin ventanas en el sótano de la casa de su familia en Boulder, a menudo llamada la bodega. Estaba tumbada boca arriba en el suelo frío, con un camisón blanco de manga larga subido hasta la cintura. Tenía las muñecas atadas a la espalda con un cordón de nylon blanco. Alrededor del cuello llevaba un garrote, una ligadura casera hecha con otro trozo del mismo cordón de nylon y un pincel roto, retorcido con fuerza para estrangularla. El estado de su cuerpo revelaba dos lesiones graves, una era estrangulación, evidenciada por profundas marcas de ligadura en el cuello, la otra, un traumatismo cráneoencefálico masivo, una fractura de cráneo de unos 21,5 cm. Cualquiera de las dos lesiones podría haber sido mortal. Además, presentaba claros signos de traumatismo en la zona genital, hematomas, un pequeño desgarro y secreciones mucosas. Durante la autopsia se observó una sustancia blanquecina y mucosa en la zona vaginal, lo que complicó aún más el análisis. Algunos expertos forenses creían que la sustancia podría estar relacionada con abusos, especialmente al considerar las lesiones internas y las cicatrices, que parecían antiguas y posiblemente indicativas de traumas repetidos. Sin embargo, en respuesta a estas implicaciones, el equipo legal de la familia Ramsey se opuso firmemente. En declaraciones públicas y entrevistas con los medios, especialmente tras los análisis forenses televisados, sus abogados argumentaron que la sustancia blanca podría provenir de productos de higiene comunes. Sugirieron que podría tratarse de residuos de artículos como loción corporal, jabón de baño o crema para la piel. Esta explicación alternativa se ofreció para refutar la idea de que el material estuviera relacionado con cualquier tipo de agresión o abuso. Una manta blanca cubría parcialmente su cuerpo y un trozo de cinta adhesiva negra le había tapado la boca, que posteriormente se encontró pegado a la manta. Cabe destacar que tanto el garrote como las muñequeras estaban hechos con materiales encontrados en la vivienda. El pincel utilizado para la ligadura provino de los materiales de arte personales de Patsy Ramsey. No había señales de que John Bennett hubiera sido arrastrada, ya que sus pies estaban limpios y yesos, lo que sugiere que fue asesinada, y quizás puesta en escena. ¿Dónde fue encontrada? La autopsia estimó la hora de su muerte entre las últimas horas de la noche de Navidad o la madrugada del 26. Había digerido parcialmente piña en el estómago, lo que significa que la comió poco antes de morir. Su vejiga estaba casi vacía y se encontraron manchas de orina en su ropa interior y pijama. Un detalle que apunta a malestar fisiológico, posiblemente por miedo, dolor o shock. Un elemento controvertido de la autopsia fue la sugerencia de lesiones nuevas y antiguas en la zona genital. Algunos expertos, incluyendo patólogos forenses pediátricos, creyeron que estas lesiones podrían indicar un historial de abuso sexual. Citaron pequeñas cicatrices cicatrizadas y daño tisular incompatible con un solo evento traumático. Sin embargo, la defensa y los peritos contratados por la familia Ramsey alegaron que las lesiones podrían haber sido causadas por otros medios, como una limpieza brusca o la autopsia. Otro detalle del historial médico de John Bennett fue que se había fracturado el brazo previamente. Si bien no es inusual para una niña de su edad, los investigadores lo consideraron una posible señal de alerta. En el contexto de una muerte violenta inexplicable. Cualquier lesión previa plantea interrogantes.
¿Fue la fractura de brazo realmente accidental? ¿Se documentó, reportó y trató con transparencia? De no ser así, refuerza la idea de que su vida familiar podría no haber sido tan idílica como se retrataba públicamente. Para colmo, entre las muchas lesiones extrañas, pocas han generado tanto debate como dos pequeños pares de heridas punzantes halladas en su cuerpo, una en el cuello y otra en la parte baja de la espalda. Estas heridas eran diminutas, casi simétricas y espaciadas de forma que coincidían con la distancia entre los electrodos de una pistola eléctrica común. Esto llevó a algunos investigadores a proponer una posibilidad escalofriante: John Bennett podría haber sido sometida con una pistola eléctrica antes de ser asesinada. El principal defensor de esta teoría fue el detective de homicidios retirado Lou Smith. Para demostrarlo, realizó un experimento con una pistola eléctrica en un trozo de piel de cerdo cruda, con el objetivo de recrear las marcas encontradas en el cuerpo de John Bennett. ¿El resultado? Según él, las heridas coincidían casi a la perfección. Incluso presentó fotos comparativas de las lesiones en la piel de cerdo y las de la autopsia de John Bennett, afirmando que el parecido era demasiado grande como para ignorarlo. Para Smith, la lógica tenía sentido. Si un intruso necesitaba dominar rápida y discretamente a un niño de 6 años, una pistola eléctrica sería una forma rápida de hacerlo. No se producían ruidos fuertes ni lesiones visibles inmediatas para el ojo inexperto. Y permitiría al atacante tomar el control antes de que nadie más en la casa pudiera reaccionar. Pero no todos estaban de acuerdo. Werner Spix, un reconocido patólogo forense, rechazó rotundamente la teoría de la pistola eléctrica. En su opinión, las heridas carecían de los signos reveladores de una descarga eléctrica. No había quemaduras, ni daño en el tejido subdérmico, ni signos de contracción muscular ni alteración neurológica, efectos que suelen ocurrir cuando se utiliza una pistola eléctrica en un ser humano vivo. Para Spix y otros como él, las marcas podrían haber sido causadas por algo completamente distinto. Tal vez marcas de presión, artefactos post-mortem o incluso abrasiones accidentales mal interpretadas en el caos de la investigación. Y luego está el problema más práctico de todos: nunca se encontró ninguna pistola eléctrica. Ni en la casa, ni cerca, ni en ningún lugar. Si alguien hubiera introducido una en la casa de los Ramsey, habría tenido que entrar a escondidas, usarla con precisión y marcharse sin dejar rastro, ni una sola huella dactilar, ni una pisada en la nieve, ni señales de entrada forzada. Desde el momento en que Patsy Ramsey contestó el teléfono la mañana del 26 de diciembre de 1996. Investigadores y forenses han analizado minuciosamente cada palabra que dijo. El llamado, que debería haber sonado como una madre frenética y aterrorizada pidiendo ayuda, pareció en cambio calculado, ensayado y emocionalmente distante. En lugar de decir, mi hija ha sido secuestrada, Patsy comenzó con, tenemos un secuestro, lo que inmediatamente les pareció a los expertos extrañamente impersonal, casi como un comunicado de prensa en lugar de un grito de ayuda. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey? I'm the mother. Oh my God! Please. Okay, I'm sending him out to film, okay? Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, I am, honey. Please. Mencionó la nota de rescate antes que a la niña. Hay una nota, y nuestra hija se ha ido, dijo en ese orden. La simple formulación planteó preguntas sobre qué era lo que realmente priorizaba en su mente en ese momento. Los analistas encontraron profundamente inusual que la atención no se centrara en la propia John Bennett, sino en la carta, un objeto. Este sutil cambio podría revelar más de lo que pretendía. Aún más alarmante fue lo que no se dijo. Patsy nunca expresó temor de que el secuestrador aún estuviera en la casa. No mencionó las amenazas específicas de la nota, como la advertencia de no llamar a la policía.
Para una madre que acababa de encontrar una carta de rescate con instrucciones, su decisión de llamar inmediatamente al 911 parecía contradecir las mismas exigencias de los presuntos secuestradores. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿existió realmente un temor a represalias? ¿O ya sabía que no las habría? Luego está el tono. Muchos expertos han señalado la sorprendente serenidad de la voz de Patsy. No hay sollozos, ni tartamudeos, ni pausas erráticas. Su voz es clara y, a veces, extrañamente tranquila. Varias veces le pide por favor al operador. Un detalle que algunos interpretan como un esfuerzo excesivo por parecer cooperativa o simpática, en lugar de pánico genuino. Quizás la parte más controvertida de la llamada no sea lo que dijo mientras creía que alguien la escuchaba, sino lo que se grabó después de que creyera que la línea se había desconectado. Un fragmento de audio de 6 segundos al final reveló lo que muchos expertos creen que son 3 voces: Patsy, John y un niño, posiblemente Burde. Se escucha a Patsy decir, ¿qué hiciste? Eon dice, no te estamos hablando, y una débil voz infantil responde. Esto contradice directamente sus afirmaciones de que Burke había estado dormido todo el tiempo y no supo nada hasta la mañana siguiente. Aunque el FBI concluyó posteriormente que el audio no era concluyente, muchos expertos en audio siguen convencidos de que las voces son reales y significativas. El comportamiento físico de Patsy esa mañana también generó señales de alerta. Hizo la llamada al 911 desde la cocina de la planta baja. No desde la habitación de John Bennett ni desde el pasillo de la planta alta. Según algunos informes policiales, se cambió de ropa y se maquilló poco después de la llamada. Este nivel de preocupación por la apariencia, justo después de descubrir la desaparición de su hijo, se ha descrito como profundamente antinatural. Se alinea más con la gestión de la imagen que con el pánico maternal. Finalmente, el momento de la llamada en sí es sospechoso. La nota de rescate exigía que no contactaran a las autoridades y establecía un plazo de pago a partir de las 8:00 am. Patsy hizo la llamada al 911 antes de las 6:00 am, mucho después de la fecha límite. Esto sugiere que ignoró la amenaza porque no la creía o, como algunos especulan, porque sabía que la amenaza no era real. El ADN ha sido uno de los elementos más controvertidos e incomprendidos en el caso de John Bennett Ramsey. Durante casi 30 años, se ha utilizado tanto como herramienta de exoneración como escudo para desviar preguntas más profundas. Pero cuanto más investigan los investigadores y expertos, más compleja y frágil se vuelve la narrativa del ADN. La primera ronda de pruebas se realizó justo después del descubrimiento del cuerpo de John Bennett en diciembre de 1996. Las muestras biológicas tomadas de su ropa interior y calzoncillos largos revelaron rastros de ADN masculino. Fundamentalmente, este perfil no coincidía con ningún miembro de la familia Ramsey. En aquel momento, la policía de Boulder mantuvo este hallazgo relativamente en secreto y, debido a las limitaciones de la tecnología forense, no se pudo concluir mucho más. Aún así, plantó la semilla, había un hombre desconocido involucrado. En los años siguientes, alrededor de 1999 y 2000, se utilizaron nuevas técnicas como la PCR-reacción en cadena de la polimerasa para volver a analizar esas muestras originales. Una vez más, el ADN masculino no coincidía con el de John Patsy ni con el de Burke Ramsey. Pero tampoco se encontró ninguna coincidencia en las bases de datos nacionales. A pesar de este resultado, un gran jurado votó a favor de acusar a los padres de John Bennett, aunque la fiscalía decidió no procesarlos. En 2008 se produjo lo que muchos consideraron un gran avance. Utilizando un método llamado ADN de toque capaz de identificar material genético incluso con el más mínimo contacto con la piel, los investigadores volvieron a analizar la ropa de John Bennett. El mismo ADN masculino no identificado se encontró en múltiples lugares. La fiscal de distrito, Mary Jaco, interpretó esto como la confirmación de la teoría de la intrusión. Exoneró públicamente a la familia Ramsey e incluso envió a John Ramsey una carta de disculpa. Sin embargo, muchos en la comunidad forense no estaban convencidos. Los críticos argumentaron que el ADN de toque puede ser peligrosamente poco fiable en casos de alto perfil, dado que puede transferirse durante la producción de ropa, el empaquetado o incluso desde los estantes de las tiendas. Su presencia no implica necesariamente que esa persona haya tenido contacto con la víctima durante el delito. De hecho, en 2016, un nuevo análisis más minucioso con métodos más avanzados, como la secuenciación de nueva generación, reveló algo sorprendente: el ADN no pertenecía a un solo hombre desconocido.
Provenía de al menos 2 personas diferentes, ninguna de las cuales pertenecía a la familia Ramsey. Esta revelación lo puso todo en duda. Si existían múltiples perfiles de ADN desconocidos, ¿cómo se podría explicar por un solo intruso? ¿Por qué habría material genético de varias personas en su ropa sin otras señales de entrada? Esto puso en duda la teoría de que un solo perfil de ADN extraño podría inculpar a los Ramsey. Al mismo tiempo, expertos como James Collar, ex investigador principal de la fiscalía, comenzaron a advertir que el ADN se estaba convirtiendo en una distracción. Señaló que muchos de los materiales utilizados en el crimen, cuerdas, cinta adhesiva y un pincel roto, provenían del interior de la casa. También planteó la posibilidad de que el ADN se hubiera introducido por medios secundarios, como preparar el cuerpo con ropa precontaminada. El hecho de que la escena del crimen hubiera estado muy contaminada antes de ser asegurada no hizo más que aumentar la incertidumbre. Para 2021, las autoridades lo volvieron a intentar. Se utilizaron herramientas más modernas como la tipificación y el sistema Hermeback para extraer más ADN de las pruebas. Se reexaminaron más de 2.500 elementos, que incluyeron más de 1.000.000 de documentos, 1.000 entrevistas y 21 pistas. Aún así, no surgió ningún sospechoso claro. El ADN no coincidía con ningún delincuente conocido en bases de datos como CODIS o Interpol. Incluso los intentos de rastrear vínculos familiares a través de bases de datos genealógicas fueron infructuosos. Mientras tanto, algunos investigadores y expertos legales señalaron un grave problema: el ADN se estaba utilizando para descartar sospechosos, no para identificarlos. Y en un caso con una escena tan comprometida, muchos argumentaron que esto era irresponsable. El ADN de contacto no indica cuándo se dejó, cómo se transfirió ni quién lo hizo. Que el ADN de alguien no estuviera presente no significa que no estuviera involucrado. Una docuserie de 2016 planteó preocupaciones similares. Se enfatizó que el ADN por sí solo no podía ser la única razón para exonerar a alguien, especialmente cuando otras pruebas físicas y de comportamiento apuntaban a la familia. Los expertos advirtieron que confiar demasiado en el ADN podría llevar a los investigadores por el camino equivocado e impedir que se hiciera justicia. En definitiva, el ADN en este caso no ha sido la solución milagrosa que muchos esperaban. Es confuso, incompleto y potencialmente engañoso. En lugar de resolver el misterio del asesinato de John Bennett, podría haber ayudado a ocultarlo bajo una red de informes de laboratorio, declaraciones públicas y falsas esperanzas. No es casualidad que las sospechas siempre hayan gravitado con mayor intensidad hacia los miembros de la familia Ramsey. Desde el principio, sus palabras y acciones, intencionales o no, parecían transmitir señales de engaño. Cada uno, a su manera, mostró comportamientos o antecedentes que fácilmente podrían interpretarse como motivos. Y cuando esos posibles motivos se comparan con las pruebas reales halladas en la escena del crimen, la línea entre coincidencia e intención comienza a difuminarse. Entre los sospechosos, el principal a la vista del público era, sin duda, Burke. Aunque solo tenía 9 años en ese momento. Su comportamiento y las circunstancias circundantes han llevado a muchos a creer que pudo haber desempeñado un papel, quizás involuntario, en la muerte de su hermana. El comportamiento de Burke en entrevistas, tanto durante su infancia como en la edad adulta, ha sido frecuentemente motivo de preocupación. En particular, su entrevista de 2016 con el Dr. Phil generó inquietud pública. Los espectadores se sintieron perturbados por la frecuente sonrisa, el tono ligero y la falta de angustia visible de Burke al hablar del asesinato de su hermana. Muchos lo describieron como inquietante o inapropiado, especialmente considerando el tema en cuestión. Los psicólogos han señalado que este tipo de comportamiento podría indicar desapego emocional, represión e incluso un intento de ocultar el trauma o la culpa. Los investigadores también han notado la curiosa ausencia de Burke en gran parte del caos inmediato de la mañana del 26 de diciembre de 1996. Mientras sus padres hacían frenéticas llamadas al 911 y posteriormente descubrieron el cuerpo de John Bennett, Burke, según se informa, permaneció en su habitación, afirmando haber dormido durante todo el incidente. Dado el reducido tamaño y la tranquilidad de la casa de los Ramsey, esta explicación ha sido cuestionada. ¿Cómo podía un niño permanecer inconsciente en medio de tal conmoción emocional? Algunos sugieren que Burke fue mantenido aislado deliberadamente para evitar que dijera algo que pudiera implicarlo a él o a su familia. Una de las pistas físicas más convincentes vinculadas a Burke es el infame tazón de piña. La autopsia de John Bennett reveló piña parcialmente digerida en su estómago, lo que indica que había comido poco antes de morir. En la cocina se encontró un tazón con piña y leche con las huellas dactilares de Burke.
Sin embargo, tanto él como sus padres negaron haberle dado a John Bennett un refrigerio nocturno o siquiera recordar la piña. Esta contradicción alimentó la especulación de que John Bennett pudo haber intentado tomar piña, lo que llevó a Burke a estallar de ira. En apoyo de esta teoría, se encontró una linterna maglite negra en la encimera de la cocina. Coincidía con las dimensiones de la fractura de cráneo que sufrió John Bennett. El documental de 2016 recreó la fuerza necesaria para infligir tal lesión y concluyó que un niño de la edad de Burke podría haberlo hecho con una linterna similar. La linterna estaba limpia y cuidadosamente colocada de nuevo en la encimera, lo que sugiere que pudo haber sido limpiada y recolocada después del incidente. El historial de comportamiento problemático de Burke también refuerza estas sospechas. Anteriormente había golpeado a John Bennett en la cara con un palo de golf, un detalle que la familia atribuyó a un accidente. También surgieron informes sobre él manchando con heces las pertenencias de John Bennett y por toda la casa. Lo que algunos psicólogos infantiles interpretan como una señal de profundos problemas emocionales. Sumado a una dinámica familiar que favorecía enormemente la carrera de John Bennett en concursos de belleza, es posible que Burke se sintiera celoso o ignorado. Además, la psicóloga infantil Judith Tusbiber, quien se reunió con Burke poco después del asesinato, lo describió como emocionalmente distante y preocupantemente indiferente. Cuando se le preguntó sobre la muerte de John Bennett, Burke mostró poca o ninguna tristeza. En entrevistas posteriores, a menudo dio respuestas vagas o predeciblemente elaboradas. Por ejemplo, cuando se le preguntó cómo lo estaba afrontando, respondió: "Solo estaba tratando de seguir adelante con mi vida". Para muchos, eso sonaba a ensayado, especialmente para un niño de su edad. Existía una teoría escalofriante: John Bennett y Burke podrían haber estado jugando al doctor, una expresión utilizada para sugerir una inocente curiosidad infantil que se volvió inapropiada. Según esta especulación, Burke no actuaba con malicia, sino como un niño confundido y emocionalmente desequilibrado que intentaba procesar sentimientos complejos de forma poco saludable. La teoría propone que los padres Ramsey eran conscientes de algún tipo de interacción inapropiada entre sus hijos. Sintieron una inmensa y nunca la abordaron adecuadamente. Según la teoría, no eran malvados, sino padres abrumados que intentaban encubrir una situación descabellada que involucraba a sus propios hijos y que se salió completamente de control. A algunas personas también les resulta inquietante que, según se informa, a John Bennett y Burke se les permitiera dormir en la planta baja sin la supervisión directa de un adulto, algo que a muchos les parece descuidado, especialmente en una casa conocida por recibir invitados y celebrar eventos. Esto se suma a la inquietante sensación de que los límites en el hogar podrían haber sido difusos o mal aplicados. Sin embargo, aunque la teoría es provocadora, podría derivar demasiado en especulaciones sin respaldo sólido de la ciencia del comportamiento ni de pruebas forenses. Además, resulta demasiado perturbadora para los niños. En definitiva, el papel de Burke Ramsey en este caso sigue siendo objeto de intenso debate. Si bien nunca se han presentado pruebas definitivas, las pruebas circunstanciales y los indicios conductuales han mantenido viva la sospecha pública durante décadas. Ya sea culpable, inocente o simplemente un niño confundido atrapado en una situación inimaginable. La presencia de Burke en el centro de uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos es imposible de ignorar. En el caso de Patsy Ramsey, según Linda Hoffman Pugh, la ama de llaves de los Ramsey durante muchos años, comenzó a actuar de forma errática en los días previos a la muerte de John Bennett. Se volvió malhumorada, irascible y se alteraba fácilmente por nimiedades, especialmente discusiones con John Bennett sobre qué ponerse o a qué amigos podía ver. Hoffman Pugh afirmó que nunca antes había visto a Patsy así y sospechaba que algo más profundo estaba ocurriendo. Algunos incluso sugirieron que Patsy podría haber estado lidiando con tendencias disociativas o estrés no resuelto que la volvía inestable. Varios objetos encontrados en la escena del crimen apuntan a alguien familiarizado con la distribución de la casa. Se descubrió una navaja suiza cerca del cuerpo de John Bennett. En la bodega del sótano. Hoffman Pugh declaró que previamente le había quitado la navaja a Burke y la había escondido en un armario de ropa blanca cerca del dormitorio de John Bennett, un lugar al que solo Patsy solía acceder. Asimismo, la manta que envolvía a John Bennett acababa de salir de la secadora. Aún adherida a un camisón de Barbie. De nuevo, Hoffman Pugh afirmó que solo Patsy lo habría sabido. Estos detalles hacen difícil creer que alguien ajeno pudiera haber preparado la escena con tanta precisión. La nota de rescate se encontró en la escalera. Escrita en papel desde el interior de la casa de los Ramsey con un bolígrafo del escritorio de Patsy.
Era inusualmente larga, de 2 páginas y media, y estaba perfectamente colocada, sin arrugas ni signos de urgencia. Varios peritos caligráficos independientes afirmaron posteriormente que era muy probable que Patsy hubiera escrito la nota. Sin embargo, nunca proporcionó una muestra de su caligrafía, solo negaciones verbales a través de su abogado. Hoffman Puck señaló esta discrepancia, señalando que si bien ella tuvo que presentar sus propias muestras, Patsy no lo hizo. Esta falta de transparencia aumentó las crecientes dudas sobre la participación de Patsy. El garrote utilizado para estrangular a John Bennett se fabricó con el pincel roto de Patsy y una cuerda. Los expertos concluyeron que era demasiado complejo para que lo construyera una niña de 9 años como Gutte. Al mismo tiempo, un hombre adulto no necesitaría un dispositivo así para dominar a una niña de 6 años. Esto llevó a muchos a creer que fue fabricado por alguien con menos fuerza física, como una mujer. La cuidadosa construcción del garrote no apuntaba a un impulso, sino a una puesta en escena deliberada, probablemente por alguien que se preocupaba por la niña pero quería despistar a los investigadores. Patsy fue quien afirmó haber descubierto la nota de rescate y llamó inmediatamente al 911. Pero en lugar de registrar la casa primero o mostrar pánico, estaba vestida y maquillada cuando llegó la policía. El cuerpo de John Bennett fue encontrado vestido, limpio y envuelto en una manta. Acciones que muchos expertos interpretaron como una simulación de culpabilidad, donde un ser querido intenta encubrir un delito a la vez que muestra cariño por la víctima. También hubo inconsistencias en su cronología y comportamiento que no correspondían a alguien en una verdadera crisis. Desde el principio, los Ramsey, incluyendo a Patsy, se resistieron a cooperar plenamente con la policía. Retrasaron las entrevistas formales y tardaron en proporcionar muestras de escritura o acceso a ciertos documentos. Patsy también participó en el apoyo a cambios en las leyes de secreto del Gran Jurado. Medidas que muchos interpretaron como un intento de manipular la percepción pública. Linda Hoffman Puck testificó que la investigación del Gran Jurado se había centrado principalmente en Patsy y que ella esperaba que fuera acusada. Eso no ocurrió, pero la falta de cierre solo agravó las sospechas. Patsy había construido una imagen pública en torno al éxito de John Bennett en el concurso, y algunos investigadores especularon que cualquier desafío por parte de su hija, como orinarse en la cama o resistirse a las normas de apariencia, podría haber desencadenado una reacción emocional grave. Una teoría ampliamente aceptada es que John Bennett pudo haber sido herida en un momento de ira o frustración, y Patsy entró en pánico. En lugar de afrontar las consecuencias, es posible que haya organizado un secuestro con una nota de rescate y un garrote simbólico incluidos. Para encubrir lo que realmente ocurrió. En el caso del sospechoso menos conocido, John Ramsey, en las semanas previas a la muerte de John Bennett Ramsey, comenzaron a surgir varias señales de alerta en su comportamiento y en su entorno familiar. Según informes, los maestros notaron que John Bennett, típicamente una niña independiente y extrovertida, se había vuelto inusualmente apegada a su madre, Patsy. Expertos en psicología infantil sugieren que cambios repentinos como este pueden indicar angustia emocional, a menudo relacionada con traumas o abusos en el hogar. Para aumentar la preocupación, los registros muestran que se realizaron múltiples llamadas telefónicas al pediatra de John Bennett el 17 de diciembre, el mismo día que ganó un concurso de belleza. Su padre, Con Ramsey, había asistido al evento y ayudó a llevar sus trofeos. El contenido de esas llamadas sigue sin estar claro, pero el momento en que ocurrieron ha llevado a algunos a especular que algo médico, o potencialmente abusivo, pudo haber desencadenado la necesidad de una comunicación urgente con su médico. Los resultados de la autopsia plantearon preguntas aún más serias. John Bennett había sufrido lesiones recientes y anteriores en la zona genital, incluyendo hematomas, un pequeño desgarro vaginal y secreciones mucosas. Los expertos forenses determinaron que al menos una de estas lesiones se había producido entre 7 y 10 días antes de su muerte. Si bien algunos argumentaron que podrían ser resultado de la preparación post-mortem o de prácticas de higiene, otros insistieron en que apuntaban a un abuso sexual continuo. Para empeorar las cosas, se informó que se encontraron fibras que coincidían con la camisa de John Ramsey dentro de su ropa interior y en sus genitales. Aunque nunca se verificó formalmente ni se presentó ante el tribunal, este detalle ha alimentado las sospechas de que su participación podría haber ido mucho más allá de la simple preocupación parental. Sucesos sospechosos también ocurrieron pocos días antes del asesinato. El 23 de diciembre se realizó una llamada al 911 desde la casa de los Ramsey, pero la llamada se cortó abruptamente.
Cuando llegó la policía, Susan Stine, amiga de la familia, les respondió por el intercomunicador y se negó a dejarlos entrar. Este acto de extraño de por sí se vuelve aún más sospechoso dado el asesinato que se produjo 2 días después. La noche de Navidad, los Ramsey salieron de una fiesta en casa de la familia Witt e hicieron una breve parada en la casa de los Stine. Patsy y Burke entraron, mientras que John y John Bennett, según se informa, permanecieron en el coche. Unas horas después, John Bennett estaba muerta. El hecho de que solo John estuviera a solas con ella durante ese lapso crítico causó mucha sorpresa. El comportamiento de John Ramsey tras el asesinato también ha suscitado escrutinio. Admitió haber roto la ventana del sótano meses antes para entrar en la casa cuando se quedó fuera. Esa misma ventana fue citada posteriormente como posible punto de entrada para un intruso. Los críticos han señalado la curiosa coincidencia, si se trató de un allanamiento. Porque el intruso eligió exactamente el mismo método que el propio John había utilizado y del que habló públicamente. Además, John fue quien descubrió el cuerpo de John Bennett en la bodega. En lugar de dejarla intacta para un análisis forense adecuado, la llevó arriba, contaminando la escena y dificultando considerablemente el trabajo de los investigadores. Para aumentar las sospechas, John no participó inicialmente en la búsqueda de su hija, a pesar de que la policía instó a la familia a registrar toda la casa. No fue hasta que Fleetwood, amigo de la familia, animó a John a revisar el sótano que se encontró el cuerpo de John Bennett. Esa vacilación, o aparente reticencia, ha llevado a algunos a creer que él ya sabía dónde estaba y no quería ser quien la encontrara sin que se le pidiera nada. Con el tiempo, algunos teóricos han desviado la culpa de Patsy hacia John como figura central del caso. Estas teorías sugieren que Patsy podría haber contribuido al encubrimiento, posiblemente incluso escribiendo la nota de rescate, mientras que John actuó para silenciar a John Bennett y evitar que revelara el abuso. Para muchos abusadores de menores, la amenaza de ser descubiertos lleva a actos desesperados, y según esta teoría, John podría haber creído que el asesinato era la única manera de mantener su secreto enterrado. También han surgido rumores adicionales, aunque sin confirmar, sobre la desaparición de las imágenes de las cámaras de seguridad de un aeropuerto privado donde John Ramsey trabajaba o almacenaba aviones personales. Algunos afirman que estas imágenes se perdieron o suprimieron, lo que posiblemente insinúa la influencia o interferencia de alguien con recursos y conexiones. Al analizarlas en conjunto, estos detalles, cambios de comportamiento, lesiones inexplicables, llamadas telefónicas sospechosas, las peculiares acciones de John y las inconsistencias en la narrativa del intruso forman un mosaico inquietante. Por separado, cualquiera de ellos podría descartarse, pero en conjunto plantean serias dudas sobre la posible participación y los motivos de John Ramsey. La teoría de que actuó para evitar que John Bennett revelara un oscuro secreto es escalofriante, pero sigue siendo una de las posibilidades más debatidas en este caso aún sin resolver. Ante la acumulación de pruebas inquietantes que apuntan hacia el interior, la teoría más plausible sigue siendo que Burke causó involuntariamente la muerte de John Bennett, posiblemente durante un repentino arrebato de frustración o agresión, en consonancia con sus problemas de conducta documentados. Los rasgos de personalidad de Patsy Ramsey, aunque nerviosos y controladores, no presentan, por sí solos, un retrato convincente de una madre capaz de asesinar intencionalmente a su hija. A pesar de su comportamiento errático bajo estrés y su posible identificación excesiva con la vida de John Bennett en el mundo de los espectáculos, no existe evidencia definitiva de un historial violento hacia su hija. En contraste, sus crisis emocionales y la inconsistencia de las entrevistas apuntan más al pánico que a la premeditación. El uso del garrote, complejo y metódico en su construcción, probablemente no fue obra de una niña. Se ajusta más a un adulto que intenta desviar las sospechas creando una narrativa de agresión sexual y asesinato sádico. La nota de rescate, escrita en la casa de los Ramsey en el bloque de notas de Patsy, y que los expertos en escritura consideran escrita por ella misma, es otra capa de la escena escenificada, elaborada, inverosímil y de tono profundamente personal. Dados estos factores, es posible que tanto Patsy como John decidieran proteger a su hijo superviviente. En lugar de denunciar una muerte accidental, podrían haber conspirado para redactar la elaborada nota de rescate, fingir un secuestro y distorsionar la cronología. El descubrimiento tardío del cuerpo por parte de John, la conexión de Patsy con la nota de rescate a través de su escritura y la falta de cooperación plena de ambos padres con la policía en las primeras etapas sugieren un esfuerzo calculado para proteger a Burke de consecuencias penales. Nacido no de la maldad, sino de la desesperación por preservar la unidad familiar y proteger al hijo que les quedaba.
Otra teoría, más inquietante y menos fundamentada, apunta a la posibilidad de abusos previos que involucran a John Ramsey. Los hallazgos de la autopsia revelaron signos de lesiones vaginales, tanto agudas como antiguas, que algunos expertos forenses interpretaron como indicativas de trauma sexual crónico. Si JonBenét hubiera mostrado alguna intención de revelar este abuso, esto podría haberle dado a John un motivo poderoso y aterrador. Sin embargo, las pruebas de ADN recuperadas de su ropa no fueron concluyentes, se rastrearon hasta perfiles masculinos no identificados, pero no se vincularon definitivamente con John. Esta me mantiene viva la teoría en el discurso público, aunque carece del sólido respaldo probatorio necesario para una acusación directa. Si bien es profundamente preocupante, la idea de que un padre silencia a su hija para encubrir abusos sexuales sigue siendo especulativa, basada más en indicios circunstanciales e interpretaciones conductuales que en hechos forenses contundentes. Otra rama de la especulación sugiere que la familia Ramsey podría no haber actuado sola. Si aceptamos que se encontraron múltiples perfiles de ADN no identificados en la ropa de JonBenét, junto con la inexplicable huella de bota cerca de su cuerpo y las posibles marcas de pistola eléctrica en su piel, entonces la idea de una participación externa se vuelve más difícil de ignorar. ¿Qué pasaría si alguien ajeno a la familia fue traído, no para cometer el acto original, sino para ayudar a encubrirlo? Un sospechoso citado con frecuencia es Gary Oliva, un conocido delincuente sexual que vivía a pocas cuadras de la casa de los Ramsey. Según los registros policiales, era conocido por frecuentar la zona y tenía acceso a rutas que pasaban justo cerca de la casa. Fue arrestado a principios de la década de 2000 y se le encontró llevando una fotografía de JonBenét en su mochila, junto con otros materiales perturbadores. Años después, Oliva escribió una carta inquietante desde la prisión en la que afirmaba: "Nunca amé a nadie como a JonBenét, y aún así la dejé resbalar y le dieron en la cabeza". Algunos teóricos creen que pudo haber tenido una conexión personal o indirecta con los Ramsey y que podría haber sido llamado tras el supuesto golpe accidental de Burke para limpiar la escena o simular el asesinato para que pareciera una agresión sexual o un crimen sádico. Si Gary Oliva estuvo realmente involucrado, sus escalofriantes palabras sugieren una idea inquietante, que JonBenét podría haber seguido viva tras el golpe accidental de Burke, y que fue Oliva quien finalmente le quitó la vida. Otra figura sombría es Michael Elwood, quien trabajaba en un desguace de automóviles no lejos de la residencia de los Ramsey. Se sabía que tenía cómplices criminales y, según se dice, les dijo a sus amigos que estaba a punto de ganar dinero con un gran trabajo alrededor de la Navidad de 1996. Un par de botas y tech, que coincidían con la huella encontrada cerca del cuerpo de JonBenét, eran, según se informa, las que Elwood solía usar. Días después de que la fiscalía declarara públicamente que estaban cerca del asesino, Elwood murió por una herida de bala, un presunto suicidio, pero que algunos han calificado de sospechoso. Los investigadores encontraron posteriormente un arma eléctrica en su residencia, lo que concuerda con la teoría de que dicho dispositivo se utilizó contra JonBenét. Si Elwood intervino, pudo haber sido alguien contratado o manipulado para inventar una escena del crimen más acorde con un ataque externo. Aunque estas teorías siguen sin demostrarse, reflejan una posibilidad más sombría, que alguien ajeno a la casa de los Ramsey ayudó a distorsionar una tragedia familiar en un engaño calculado, convirtiendo lo que pudo haber sido un accidente impulsivo en un encubrimiento grotesco y deliberado. En definitiva, el asesinato de JonBenét Ramsey sigue siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes de la historia de Estados Unidos, no por la falta de pruebas, sino por la cantidad de pruebas que no han llevado a ninguna parte. Han pasado décadas. Se han escrito miles de páginas de informes, se ha consultado a peritos, se han convocado grandes jurados y se han realizado documentales. Sin embargo, ninguna acusación ha prosperado. Ninguna confesión ha cerrado el capítulo. Y no se ha hecho justicia. Es un escalofriante recordatorio de que, incluso con el tiempo, la ciencia y la obsesión pública, la verdad aún puede escapársele entre las manos. Lo que JonBenét dejó atrás no es solo el recuerdo de una vibrante niña de 6 años con una sonrisa encantadora y una corona en la cabeza, sino un vacío. Una sensación de fracaso ante la posibilidad de que la justicia sea tan esquiva, incluso cuando se esconde a simple vista. Su nombre aún acapara titulares, genera debates y atrae a la audiencia, pero no por las razones por las que cualquier niño debería ser recordado. Se convirtió en un símbolo no de esperanza ni victoria, sino de tragedia, manipulación y los dolorosos límites de nuestro sistema legal. El legado de JonBenét es uno que ninguno de nosotros quería que tuviera.
Y sin embargo perdura, no como crece un niño, sino como un misterio que se niega a morir. Una de las lecciones más dolorosas del caso de JonBenet Ramsey es cómo la especulación, si no se controla, puede convertirse en un arma. En los años transcurridos desde su muerte han surgido innumerables teorías, cada una con sus seguidores, sus pruebas y sus convicciones emocionales. Algunos creían en un encubrimiento familiar. Otros apuntaban a un intruso externo. Y otros acusaban a los medios de comunicación, a la policía o incluso al propio público de distorsionar la verdad. Y en esa tormenta de voces, se perdió algo vital, el enfoque. La investigación se fracturó no por falta de pistas, sino porque cada una quedó sepultada bajo capas de ruido. Las agendas contrapuestas, las maniobras legales y la obsesión pública convirtieron un caso de homicidio en un espectáculo. La gente luchó por sus teorías como si lucharan por la verdad, pero con mayor frecuencia luchaban por su orgullo, su reputación o su momento de validación. Y al hacerlo dejaron atrás lo que más importaba, una niña de 6 años que nunca obtuvo justicia. Que este caso sirva de recordatorio de que la búsqueda de la justicia no es una competencia. No se trata de tener razón, ni de ganar argumentos, ni de imponer una narrativa que se ajuste a nuestra visión del mundo. Se trata de ser honestos, disciplinados y comprometidos con la verdad. Incluso cuando sea confusa, lenta e incompleta. Se lo debemos a JonBenet. Y a cada víctima cuya historia corre el riesgo de quedar ahogada en el ruido, siempre debemos priorizar la justicia sobre el ego. Además, es fácil olvidar, en el torbellino de especulaciones y debates televisados, que Burke Ramsey era solo un niño, de tan solo 9 años, cuando su hermana pequeña fue encontrada asesinada en el sótano de su casa familiar. No fue arrestado. No fue acusado. Ni siquiera fue nombrado oficialmente sospechoso. Y sin embargo, ante la opinión pública, Burke ha cumplido cadena perpetua, no tras las rejas, sino en una jaula de sospecha, burla y culpa implacable. Mientras él crecía, el mundo que lo rodeaba no lo hacía. Cada sonrisa, cada entrevista, cada palabra que decía, o no, era analizada minuciosamente. Donde la mayoría de las personas se desarrollan, Burke tuvo que encogerse en silencio. No se le permitió llorar libremente a su hermana ni vivir una vida libre de las sombras de aquella noche de Navidad. La gente no solo cuestionó su pasado, sino que redefinió su futuro. Para los reclusos, hay al menos un muro que los separa del juicio. Una sentencia con un número. Una fecha límite. Para Burke no hubo tal piedad. Ningún cierre. Solo millones de desconocidos escribiendo su veredicto cada día, asignándole roles que nunca pidió, asesino. Mentiroso monstruo. Y no importa cuánto tiempo pase, el ruido nunca se desvanece. Hay una crueldad inquietante en eso. Ser tratado peor que un culpable. Al menos los condenados enfrentan su sentencia, cumplen su condena y finalmente vuelven al mundo. ¿Pero Burke? Él camina libre y sigue sin ser libre. Lo que carga no es solo el peso de lo sucedido, sino la imposibilidad de probar algo negativo. No puede probar que no lo hizo. Nadie puede. Así que sea culpable de algo o simplemente culpable de estar en la casa equivocada en el momento equivocado. Burke Ramsey es un ser humano, y merecía una infancia, la oportunidad de crecer sin tener que responder por el crimen de ser hermano de alguien. Esa oportunidad le fue arrebatada. Y quizás el veredicto más cruel de todos sea el que nunca termina. Para los padres, no importa cuán hermosa sea la casa, cuán perfecta sea la imagen o cuán alto sea el estatus social, los hijos no necesitan espectáculos ni perfección. Necesitan presencia. Necesitan protección, no solo de extraños en la noche, sino del silencio, la presión y el caos que puede crecer silenciosamente dentro de las paredes de un hogar familiar. La historia de JonBenet Ramsey no trata solo de un crimen, trata de todo lo que le falló antes de esa última noche. Las señales mal interpretadas. La distancia emocional. Los sutiles rechazos. La actuación de una familia, en lugar de la realidad de una sola. Para los padres, este caso es un recordatorio de que no están criando un trofeo, están criando un alma. Ninguna corona ni flash de cámara puede reemplazar los momentos en que un hijo necesita sentirse escuchado, seguro y amado incondicionalmente. No se limiten a mirar a sus hijos. Mírenlos. Escúchenlos. Conózcalos. Y nunca olviden que proteger a su hijo significa más que ocultar la verdad para salvar las apariencias. Significa afrontar lo incómodo, incluso en casa. Significa defender lo correcto, incluso cuando duele.
Porque el peor dolor no es el escándalo ni la odio, sino perder a la persona a la que se suponía debías proteger.